El día de ayer les encargué estos triángulos para que ustedes los resolvieran, pero bueno, no contestarán el libro. Ahorita les voy a explicar cómo es lo que van a tener que contestar y lo que van a hacer para esta sesión. Bueno, lo que les encargué primero es que ustedes identificaran cuáles son los lados correspondientes. Vemos estas tres figuras, estos tres triángulos, y estos tres triángulos, bueno, no son iguales porque no tienen el mismo tamaño, pero son correspondientes. Entonces lo que les pedí es que buscaran cuáles son, o bueno, identificaran o marcaran cuáles son los lados correspondientes. Una forma de la que pueden hacer, bueno, es hacer las marcas que les enseñé. Por ejemplo, este pequeñito sería correspondiente con el que está acá y con el que está acá. Entonces por eso lo marcamos con este. Digamos, ya para identificar los otros dos, pues bueno, lo que tenemos que hacer es hacer otra marca que lo puede identificar, la segunda marca. Y pues bueno, buscamos también del otro lado, que en este caso este sería de aquí. Y el otro lo ubicamos por acá, ¿sí? Bueno, ya tenemos, digamos, las marcas de los lados correspondientes, entonces ya sabemos más o menos cuáles son los que vamos a estar trabajando. Entonces vi que no tuvieron ninguna dificultad para poder identificarlos, entonces bueno, esos son los ángulos correspondientes. Entonces, estos que identificaron aquí, lo que pueden hacer, bueno, pues irlos anotando. Entonces, por ejemplo, el triángulo rojo, vamos a empezar, digamos, marcamos los que son los pequeños. Entonces, digamos, el verde fue de 5 centímetros. Entonces, con el triángulo rojo, el más pequeño que marcamos, bueno, o el que se tendría que marcar, sería el de los 3.75. Y en el triángulo azul, el de los 2.5. Entonces, bueno, ahora sí, ya pueden hacer esto en su libro, en esta sesión lo que van a estar trabajando. Y pues bueno, lo otro que van a hacer es identificar lo que son los ángulos de cada uno de los triángulos. Entonces, con esto no va a haber tanta dificultad porque, a diferencia de las medidas de los lados, los ángulos son correspondientes, van a tener la misma medida. Entonces, recuerden, aquí, bueno, no nos marcan cuáles son las medidas de los ángulos, pero aquí la tabla del ejercicio ya nos está diciendo que uno es de 135 y el otro de 28. Recuerden, igual con la misma actividad que les encargué, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, ángulos internos me refiero a estos que están acá, la suma de todos sus lados internos siempre nos va a dar una suma igual a 180, ¿sí? 180 grados, no va a tener más y no va a tener menos un triángulo. Entonces, mientras yo sepa un lado y el otro, yo puedo hacer alguna suma o alguna resta para poder identificar cuál es el lado restante. Ahora, si ustedes lo hacen restando o sumando, 135 más 28 más 17, entonces más los 17 que vamos a colocar aquí, ya vamos a tener en total los 180 grados que representa los ángulos internos del triángulo. En este caso, bueno, nos dice del triángulo rojo. Para eso, pues bueno, identificaríamos, este es el ángulo más grande, entonces inferimos que este sería el ángulo de 135 y pues bueno, aquí tenemos que distinguir. Yo creo que este le podríamos dar el de los 17 y este le podríamos dar el de los 28. Va a pasar lo mismo que con sus escuadras cuando trabajamos la semana pasada. Entonces recuerden que, por ejemplo, la escuadra y el cartabón tienen ciertos ángulos y no importaba si la escuadra era grande o la escuadra era chica, o el cartabón era grande o era chico, siempre nos iba a dar la misma medida de los ángulos, que en este caso con el cartabón eran los 30 grados y con la escuadra los 45 para poder obtener 15 grados y trabajar las medidas que hicimos la semana pasada. Pero bueno, va a pasar lo mismo aquí, entonces no hay tanta dificultad, son los mismos ángulos, son 135, son 135, y esta va a ser una propiedad que vamos a encontrar en estos triángulos que son ángulos correspondientes, ¿sí? Entonces igual, este sería de 28 y este también sería 28 y 17, entonces no hay mucha dificultad. Entonces lo que van a hacer es completar este cuadro que está acá con los lados correspondientes, ya los identificaron, ya hicieron las marcas, el lado correspondiente de este lado, hicimos ahorita aquí el 1, después el lado correspondiente 2, de acuerdo como ustedes los hayan marcado, ¿sí? No digamos que va a haber una orden, entonces cada quien lo hizo, pero lo identificó a su manera. Yo pude haber empezado
digamos, con el lado más grande o puedo empezar con el lado más chico, no importa, no hay una estructura, ¿sí? Pero bueno, digamos, identifico esto, digamos, este sería el correspondiente y el otro correspondiente sería esto. Entonces ya tengo aquí, digamos, cuáles son, o bueno, ya identifico cuáles son los lados que son correspondientes. En la siguiente hoja van a encontrar este cuadro y lo que les va a pedir es que ustedes hagan o calculen lo que es la razón de semejanza, que es lo que tenemos justo aquí, la razón de semejanza. Entonces, para esto también no va a ser tan difícil, porque bueno, recuerden que es lo que tenemos en una razón. Una razón puede ser una división, un cociente, un decimal, una fracción, etcétera. Pero bueno, simple y sencillamente va a ser una división. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer lo mismo. Identificamos los que son los lados correspondientes, en este caso, estos que están acá. Y lo que vamos a hacer es una razón o una simple y sencilla división. En este caso nos ponen el ejemplo de lo que es el triángulo verde en semejanza o en razón con lo que es el triángulo azul. Entonces, si yo tengo el triángulo azul, que el triángulo azul es de 2.5 en el lado que estoy midiendo, si yo hago la razón, la división o la fracción con el lado correspondiente, que en este caso es de 5, y si yo hago la división de 2.5 entre 5, bueno, voy a tener que es igual a 0.5 o su equivalente en fracción, 1/2, ¿sí? Igual lo pueden hacer en su calculadora, también lo pueden ir resolviendo. Y la calculadora, recuerden, bueno, quienes tienen calculadora científica les puede dar el resultado en lo que es fracción, decimal. Por ejemplo, 2.5 entre 5, tenemos el resultado en lo que es decimal. Lo podemos también convertir con nuestro botón de SD o la función SD. Nos lo da en decimal y nos da en fracción, que es 1/2, ¿sí? Ahora, en proporción de lo que es el triángulo azul, ahora con el triángulo rojo. El triángulo rojo, bueno, nuestro lado correspondiente sería el más chico, que es el de 3.75, y hacemos lo mismo, que sería 2.5, y lo voy a dividir entre 3.75, ¿sí? A la hora de hacer esta operación, si no me equivoco, vamos a tener un número que es 0.6, y bueno, es infinito, 0.66666, ¿sí? Igual, si lo hacen dentro de su calculadora, 2.5 entre 3.75, nos va a dar una razón o una fracción que es igual a los 2/3, ya convertido. Entonces, bueno, aquí ya tendríamos mi razón de proporción, que es igual a 2/3. Y bueno, si comparamos el azul con el azul, pues bueno, sería otro triángulo azul. Y la razón de proporción sería 2.5 entre 2.5, que básicamente la razón quedaría como 1 es igual a 1, la escala que trabajamos la semana pasada. Entonces, 1 centímetro equivale a 1 centímetro. Entonces, le vamos a dejar así. Recuerden, cuando vamos a trabajar razones de semejanza, podemos trabajar con los dos puntos o, como lo dice el modelo, una razón, una fracción, un decimal. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, traten de hacer lo mismo, pero bueno, ahora la razón de semejanza del rojo con el azul, el rojo con el rojo van a saber obviamente que 1 es igual a 1, o en este caso, solo como 1, y bueno, la proporción del rojo con el triángulo verde, ¿sí? Intenten hacer esto. Traten de usar bueno, lo que ya vieron en la clase pasada, su calculadora, o lo pueden dejar como esta fracción que tenemos acá. Simplemente también es equivalente. Pero bueno, en una reducción de fracciones quedaría de esta manera.